Las 10 pistas más peligrosas del mundo, desde las imponentes montañas alpinas hasta el desierto desolado del Sáhara, desde las sinuosas calles de Mónaco hasta las vastas llanuras de Sudamérica. La primera de este ranking hizo que un competidor desapareciera en el desierto durante varios días, con su vida en peligro. En este mundo lleno de pasión y velocidad, hay un grupo de valientes pilotos que desafían los límites sin miedo, conduciendo sus vehículos a través de las pistas más peligrosas del mundo. Estas pistas no solo ponen a prueba la técnica y el coraje de los pilotos, sino que también suponen un enorme desafío para su fortaleza mental. Hoy, veremos las 10 pistas más peligrosas del mundo. Prepárate una bebida y ajustate el cinturón. Arranquemos. Número 10. Indianapolis Motor Speedway. Como sede de las 500 millas de Indianápolis, esta pista no solo alberga los sueños y la gloria de innumerables pilotos, sino que también ha sido testigo de momentos desgarradores. Construido en 1909, es uno de los autódromos más antiguos del mundo. Más de 100 años de historia han hecho de esta pista no solo un símbolo de la cultura del automovilismo, sino que también ha acumulado numerosos factores de peligro. La pista tiene aproximadamente 4 kilómetros de largo, con 4 curvas de 90 grados y 2 rectas. Desde 1909, esta pista ha sido testigo de 43 pilotos fallecidos. El más joven fue Peter Lenz, de 13 años, quien murió en 2010 tras ser impactado por otro joven competidor. Las baldosas de la línea de salida y meta llevan grabados 73 nombres de pilotos ganadores, incluyendo 42 pilotos fallecidos. Desde las muertes tempranas de 1909 hasta el accidente de Jerry Unser en 1959. Este lugar está lleno de historia y peligro, incluso en 1984, un neumático descontrolado mató a un espectador. Número 9. Circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica. Este circuito no solo es famoso por su velocidad, sino también por su complejo terreno y sus cambiantes condiciones climáticas, convirtiéndolo en un lugar que los pilotos aman y odian a la vez. Su historia se remonta a la década de 1920. Tras varias remodelaciones y actualizaciones, el actual circuito de Spa tiene 7 kilómetros de longitud y 20 curvas. Las partes más peligrosas son 2 curvas consecutivas conocidas por su alta velocidad y extrema presión que ejercen. Aquí, los pilotos deben tomar decisiones precisas en muy poco tiempo, cualquier pequeño error puede provocar un accidente grave. En 2019, el piloto de Fórmula 2 Antoine Hubert falleció en este tramo. Este circuito no es solo una pista, sino el símbolo de los sueños y los desafíos de innumerables pilotos. Su peligro y belleza coexisten, cada carrera es un desafío al límite. Tanto en el pasado como en el futuro, Spa seguirá escribiendo su propia leyenda. Número 8. Nürburgring Nordschleife. Esta legendaria pista alemana, conocida como el Infierno Verde, con su terreno único, sus complejas curvas y sus condiciones climáticas extremas, la convierten en el lugar predilecto de los pilotos de todo el mundo para desafiar sus límites. El Nürburgring tiene aproximadamente 21 kilómetros de longitud y más de 170 curvas. Estas curvas son de formas variadas, algunas son curvas cerradas, otras son curvas de alta velocidad de larga distancia, y algunas son curvas ciegas ocultas entre los bosques. La pista tiene grandes desniveles, con una diferencia de altura máxima de 30 metros. Esta variación del terreno no solo aumenta la dificultad de conducción, sino que también hace que los pilotos sientan diferentes desafíos en cada carrera. En esta pista han ocurrido más de 70 accidentes mortales, incluyendo a pilotos en carreras oficiales, la cifra no oficial podría ser mucho mayor. En 1976, Niki Lauda sufrió graves quemaduras tras un accidente. Otros pilotos que sufrieron accidentes en esta pista no tuvieron tanta suerte. Las 24 horas de Nürburgring, con multitud de coches participantes cada año, hacen de esta pista un lugar especialmente peligroso por la noche, con sus irregularidades y curvas ciegas que la hacen extremadamente desafiante. Número 7. Circuito de Le Mans. Este circuito, situado en la ciudad francesa de Le Mans, se ha convertido en un lugar mítico del automovilismo desde que en 1923 acogió por primera vez las 24 horas de Le Mans. Cada año, los mejores equipos y pilotos del mundo se reúnen aquí para desafiar sus límites. Este circuito tiene una longitud de 13.000 kilómetros, compuesto por carreteras públicas y tramos de circuito específico. Su diseño mixto y único hace que la carrera esté llena de variables y desafíos.
La peligrosidad del circuito de Le Mans se manifiesta principalmente en su complejo diseño. En primer lugar, las rectas son muy largas, siendo la más larga, de 6 kilómetros. Esto significa que los coches pueden alcanzar velocidades máximas. A esas velocidades, cualquier pequeño error puede provocar un accidente grave. Desde la primera carrera, muchos pilotos han perdido la vida allí. Pero el accidente más grave ocurrió durante las 24 horas de Le Mans de 1955 y resultó en la muerte de 83 espectadores, cuando un Mercedes-Benz chocó con otro auto que salió despedido hacia la tribuna principal. Los restos del coche, incluyendo el motor y otras piezas, se proyectaron contra la multitud. Fue un día negro en la historia del automovilismo, que impulsó una reevaluación de las medidas de seguridad. La tragedia más reciente ocurrió en 2013, cuando el piloto Alan Simonsen falleció durante la carrera. Número 6. La Baja 1000 es una carrera todoterreno de resistencia que se celebra en la península de Baja California, México. Originalmente se llamó Norra Mexican 1000. Comenzó en 1967. El recorrido es de aproximadamente 1000 millas, aproximadamente 1600 kilómetros atravesando montañas escarpadas, desiertos y líneas costeras. El entorno es extremadamente hostil. Los pilotos deben afrontar diversas condiciones extremas del terreno. Además, las condiciones climáticas son extremas. Días extremadamente calurosos y noches que pueden descender a temperaturas frías. Esto se suma a la imprevisibilidad de los obstáculos naturales. Pero lo realmente sorprendente es que los espectadores a menudo dañan la pista. Imagínese conducir a toda velocidad y encontrarse con baches hechos por los fans. Además, los fans son bastante temerarios, algunos filman o sacan fotos a metros del vehículo en pleno salto, esto provoca frecuentes accidentes y lesiones. Número 5. El circuito de Mónaco, situado en Montecarlo, en el Principado de Mónaco, es uno de los circuitos más legendarios y desafiantes de la Fórmula 1. No solo es famoso por su ubicación única y complejo diseño, sino también por su altísimo nivel de peligrosidad, siendo considerado uno de los 10 circuitos más peligrosos del mundo. La historia del circuito de Mónaco se remonta a 1929, cuando se celebró aquí la primera edición del Gran Premio de Mónaco, impulsada por Anthony Nogues. Desde entonces, este circuito se ha convertido en una parte esencial de la Fórmula 1. El circuito de Mónaco tiene una longitud de 3,7 kilómetros y cuenta con 19 curvas. El circuito es estrecho, con curvas cerradas y giros bruscos, prácticamente sin margen de error, lo que exige la máxima concentración de cada piloto. Un pequeño descuido puede provocar un accidente grave. El circuito de Mónaco discurre por las calles de la ciudad de Mónaco, pasando por lujosos casinos, hoteles y puertos deportivos. La estrechez y complejidad de sus curvas hacen que adelantar sea extremadamente difícil, especialmente en su paso por el túnel. Los pilotos deben realizar giros cerrados a velocidades muy altas. Max Verstappen, con tan solo 17 años, en la vuelta 64 de la carrera, Verstappen tuvo un grave accidente al intentar adelantar a un rival. El coche de Verstappen salió despedido por los aires y se estrelló violentamente contra las protecciones, sufriendo daños importantes. Afortunadamente, a pesar de lo aparatoso del accidente, Verstappen no sufrió heridas graves. El circuito de Mónaco es un circuito urbano, lo que significa que no es un circuito permanente construido específicamente para carreras. Después de cada competencia, se desmonta y vuelve a ser parte de las calles de Mónaco. Número 4. Targa Florio. La historia del circuito de Targa Florio se remonta a 1906, fundado por el entusiasta italiano de las carreras Vincenzo Florio. Entre los pilotos más legendarios en ganar aquí se encuentra Alberto Ascari, ganó la carrera en 1952 y 1953 con un Ferrari. Esta pista, de 72 kilómetros de longitud, atravesaba las montañas, pueblos y carreteras sinuosas de Sicilia. El diseño del circuito era extremadamente complejo, con innumerables curvas cerradas, pendientes pronunciadas y caminos estrechos, exigiendo una habilidad de conducción y fortaleza mental excepcionales a cada piloto. Desde 1906 hasta 1977, la Targa Florio experimentó múltiples cambios, cada versión utilizando carreteras públicas que atravesaban los pintorescos pueblos y ciudades de Sicilia, incrementando considerablemente el peligro de la competición.
En 1977, tras la muerte accidental de 2 espectadores, el gobierno suspendió esta legendaria carrera, marcando el fin de la Targa Florio en su formato original. Desde entonces, se convirtió en parte del campeonato italiano de rally. A pesar de que 9 personas perdieron la vida en esta competencia a lo largo de su gloriosa historia, la cifra es relativamente baja en comparación con otras competencias en carreteras abiertas. La Targa Florio no solo era famosa por su terreno accidentado y compleja estructura de carreteras, sino también por su proximidad del circuito a propiedades públicas y viviendas, y el contacto cercano entre los espectadores y la carrera. Era una pista que combinaba a la perfección la belleza natural con un peligro extremo. Número 3. Juan Manuel Fangio de Balcarce. Esta pista albergó durante años a las categorías más importantes de Argentina, sobre todo la categoría de automovilismo más popular de este país, el turismo carretera, TC, con una rica historia que se remonta a la década de 1930. Ha cautivado a generaciones de fanáticos con sus emocionantes carreras en rutas y autódromos de todo el país. Incluso fans de países limítrofes asisten a las carreras. Se estima que entre pilotos y acompañantes más de 120 personas han fallecido en esta categoría a lo largo de su historia. Esta pista de Balcarce era una verdadera trampa mortal, tenía una curva a la derecha muy rápida y ciega, que se tomaba a alta velocidad y que fue el escenario de trágicos accidentes, pero lo más terrible era la tierra que dejaban los automóviles que se salían de la pista, dejando prácticamente una cortina de tierra y sin visibilidad para los pilotos que venían por detrás. En 2011, tras el trágico accidente que le ocasionara la muerte a una joven promesa Guido Falaschi, esta categoría y las más importantes dejaron de utilizar este circuito. Cabe destacar de que como de un presagio se tratara, un día antes del mencionado accidente, en las prácticas un automóvil se quedó sin frenos y terminó fuera del circuito. Si has escuchado bien, fuera del circuito. Según algunas versiones, se están realizando importantes obras de remodelación para mejorar la seguridad y permitir que este legendario circuito albergue nuevamente a las categorías más importantes del país. Número 2. El Autódromo de Monza, cariñosamente conocido como el Templo de la Velocidad, construido en 1922, es uno de los circuitos de carreras más antiguos del mundo. Está situado en el Parque de Monza, al norte de Milán, Italia. Con una longitud de 5,7 kilómetros, el diseño de la pista se concibió inicialmente para probar los límites de velocidad de los vehículos, lo que sentó las bases para su posterior peligrosidad. Monza es famoso por sus largas rectas y curvas cerradas, especialmente la curva parabólica, que ha infundido temor a innumerables pilotos. La pista presenta una combinación de curvas cerradas y rectas de alta velocidad, lo que exige a los pilotos tomar decisiones y realizar maniobras precisas en un tiempo extremadamente corto. Por ejemplo, las curvas Lesmo y Ascari requieren una concentración máxima del piloto. Cualquier error en una curva puede provocar la pérdida de control del vehículo y su salida de pista. Se estima que entre pilotos y espectadores más de 100 personas han fallecido en esta pista, siendo el circuito de Fórmula 1 existente con mayor número de muertes. El accidente más grave ocurrió en 1928, cuando Emilio Materazzi, un piloto italiano, perdió el control de su auto en una curva y chocó contra la multitud. Este accidente resultó en la muerte de Materazzi y de 27 espectadores, siendo una de las peores tragedias en la historia del automovilismo. Pero en 1961 la historia se volvió a repetir. Von Trips, un piloto alemán de Ferrari, chocó con Jim Clark en la curva parabólica. El accidente provocó que el coche de Von Trips se elevara y golpeara a la multitud, resultando en la muerte de Von Trips y de 15 espectadores. En 1955 Alberto Ascari, 2 veces campeón mundial de Fórmula 1, murió en un accidente durante una prueba privada con un Ferrari. La curva donde se estrelló se llama ahora variante Ascari en su memoria. Número 1. Circuito de Sneffels Mountain. Existen muchas pistas en el mundo famosas por su alta dificultad y peligrosidad, y este circuito es sin duda una de las más desafiantes y peligrosas. Situado en Reino Unido, el circuito es el escenario de la legendaria carrera de motos Tourist Trophy, una competición que se celebra en carreteras públicas cerradas, abarcando carreteras y caminos de montaña de la isla de Man, pasando por pueblos, zonas rurales y valles. La historia del circuito se remonta a 1907, cuando se celebró la primera carrera de motos. Desde entonces, esta pista se ha convertido en un lugar mítico para las carreras de motos.
Sin embargo, debido a su extrema peligrosidad, el circuito también es conocido como la pista de la muerte. Según las estadísticas, desde 1907 hasta la actualidad, más de 260 pilotos han muerto en la competición. Es una de las carreras de motos más antiguas y peligrosas del mundo. Debido a su peligrosidad, en 1976 le fue retirado el estatus de campeonato del mundo. Mención de honor. El Rally Dakar es indiscutiblemente una presencia ineludible al desafiar las pistas más peligrosas del mundo. Aunque estrictamente no es una pista fija, sino una carrera todoterreno, su extrema peligrosidad y desafío lo convierten en una de las competiciones más prestigiosas y peligrosas del planeta. Desde su creación en 1978, el Rally Dakar ha sido un juego para valientes, con casi una muerte por accidente cada año. Su recorrido abarca múltiples países, enfrentando a los participantes a dunas, barro, hierba y otros terrenos complejos y desafiantes. La variabilidad del terreno y las condiciones climáticas extremas exigen una excelente técnica de conducción, fortaleza mental y gran capacidad de navegación. El Rally Dakar no solo es una prueba límite para el rendimiento de los vehículos, sino también el desafío definitivo a la resistencia y el coraje humanos. Desde su creación, alrededor de 50 participantes han fallecido en la carrera, además de más de 70 espectadores y personal de apoyo por accidentes. 1986 fue el año más trágico en la historia del Dakar, con la muerte de 7 personas, incluyendo al fundador del rally Thierry Sabine. Un helicóptero que transportaba a Sabine y otras 4 personas se desorientó debido a una tormenta de arena y se estrelló contra una duna. 1988 fue un año particularmente trágico, con 4 participantes fallecidos. Estas cifras sin duda proyectan una sombra sobre el evento. Inicialmente, la ruta iba de París a Dakar, pero por razones de seguridad, en 2009 se trasladó a Sudamérica. Desde 2020 se celebra en Arabia Saudita. A pesar del cambio de ubicación, el espíritu y el desafío extremo permanecen. Considerado la prueba definitiva de resistencia todoterreno, los pilotos enfrentan terrenos complejos, climas adversos y desafíos de navegación. Han existido desapariciones durante días, como el famoso caso de Mark Satcher en 1982, hijo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Participando como aficionado con un Peugeot 504, junto a su navegador y mecánico, se desviaron en el desierto del Sáhara argelino por un error de navegación. Tras 6 días desaparecidos, fueron rescatados por un avión militar francés, en estado crítico. Recientemente, en el Dakar 2024, el motociclista español Carlos Falcón falleció tras un accidente. El Rally Dakar es un espectáculo grandioso sobre coraje y espíritu aventurero, donde cada participante escribe su propia leyenda. Para los espectadores, es un festín visual y una conmoción espiritual. Bueno, llegamos al final, hemos visto cómo la pasión por la velocidad ha desafiado los límites de la tecnología y la seguridad en las pistas más peligrosas del mundo. Las tragedias del pasado, especialmente aquellas de principios y mediados del siglo XX, nos han enseñado valiosas lecciones y han impulsado la innovación en la búsqueda de un deporte motor más seguro. Desde las mejoras en los circuitos hasta los avances en la construcción de los coches y la implementación de nuevas tecnologías, el automovilismo ha recorrido un largo camino. Pero el trabajo no termina aquí. La seguridad es una búsqueda constante, y debemos seguir trabajando para minimizar los riesgos y proteger a pilotos y espectadores. Gracias por acompañarnos en este recorrido y si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, hasta la próxima.